Pedro Rodríguez Filo, nació el 29 de octubre de 1954, en una hacienda de Santa Rita do Sapucaí, en el sur de Minas Gerais. Pero su historia comenzó con dolor incluso antes de su primer aliento. Mientras aún estaba en el vientre de su madre, recibió una brutal patada de su padre, un hombre violento, abusivo, que marcó su infancia con sangre. Pedro nació con una lesión en el cráneo, señal de que la violencia lo acompañaría para siempre. Desde muy pequeño, conoció el abandono, el resentimiento y el odio. A los 9 años, escapó de casa y vivió un tiempo con sus padrinos. Pero no duró mucho. Pronto regresó a Sao Paulo, y con solo 11 años, cometió su primer crimen. Le quitó la vida a un narcotraficante llamado Jorge Galvão. Y por si fuera poco, también le quitó la vida al hermano y al cuñado del mismo. Según él mismo contó años después, a los 13 años tuvo una pelea con un primo. Lo empujó dentro de un ingenio azucarero, y luego le quitó la vida a machetazos. Sin embargo, este crimen no fue documentado oficialmente. Lo que sí se sabe es que a los 18 años, ya le había quitado la vida a varias personas. Se volvió un asesino de vendedores de sustancias ilegales, rivales y traidores. Decía que solo le quitaba la vida a los que no valían nada. Pronto se hizo cargo de las operaciones criminales de un capo al que le habían quitado la vida, y también se las arrebató a 3 enemigos para consolidar su poder. En 1973, fue finalmente arrestado. Tenía apenas 18 años, pero ya se le atribuían más de una decena de homicidios. Fue condenado a 128 años de prisión. Lo más perturbador es que no dejó de quitar vidas, ni siquiera estando tras las rejas. En el transporte hacia la prisión, le arrebató la vida a un hombre esposado a su lado, acusado de violación. En la cárcel, quitó vidas en el comedor, en el patio, en su celda e incluso dentro del furgón de traslado. Él mismo decía que muchos de sus crímenes eran por justicia. Pero su justicia era tan sangrienta como sus métodos. Uno de los momentos más infames fue cuando le quitó la vida a su propio padre en prisión. Pedro juró venganza cuando supo que su padre había terminado con la vida de su madre con 21 machetazos. Así que cuando lo tuvo frente a frente, lo hirió 22 veces, arrancó su corazón y dijo que lo masticó y lo escupió. Pero aquí aparece un giro. Según investigadores, el padre de Pedro murió años después de una enfermedad respiratoria. ¿Mito o realidad? Pedrino jugaba con la ficción. Fue evaluado por psiquiatras en 1982, quienes lo describieron con un carácter paranoide y antisocial, guiado por una necesidad enfermiza de afirmar su ego a través de la violencia. En su brazo llevaba tatuada la frase, «Mato por placer». Pasó 42 años en prisión, y su sentencia se extendió a 400 años por los crímenes cometidos dentro. Fue liberado en 2007, reencarcelado en 2011, y luego liberado otra vez en 2018, tras declararse cristiano y asegurar que estaba arrepentido. Tenía 64 años y decidió abrir un canal de YouTube, donde hablaba sobre su vida criminal, daba consejos y participaba en un documental. Pero no todos le creyeron. Muchos lo veían como un narcisista que nunca dejó de disfrutar su fama como asesino. El 5 de marzo de 2023, a Pedrino le quitaron la vida brutalmente frente a la casa de un familiar en Mojidas Cruces. 2 hombres encapuchados bajaron de un auto, le dispararon 6 veces y luego le cortaron la garganta con un cuchillo de cocina. Perdió la vida en el lugar. Tenía 68 años. Su final fue igual de violento que su vida. Marcelo, nació el 2 de enero de 1967, en Río de Janeiro, Brasil. Su infancia fue una pesadilla. Golpes, abusos y abandono, fueron parte de su día a día en la favela de Rosina. A los 10 años ya era víctima constante de agresiones sexuales. Y a los 14 comenzó a prostituirse para sobrevivir. Fue enviado a un reformatorio, del que escapó, y a los 16 años inició una relación con un hombre mayor. Un año después, trató de abusar de su propio hermano de 10 años. Marcelo estaba roto por dentro. Su mente ya no distinguía la realidad del delirio. A los 23 años, regresó a vivir con su familia y comenzó a asistir a una iglesia evangélica. Pero no fue para encontrar paz, fue ahí donde empezó a convencerse de que estaba haciendo la obra de Dios. Entre abril y diciembre de 1991, Marcelo abusó y le quitó la vida a 14 niños, todos varones, de entre 6 y 13 años.
Los atraía con dinero o promesas de ayuda. Los llevaba a lugares desiertos. Ahí los abusaba, los asfixiaba o los golpeaba hasta quitarles la vida. Pero lo más perturbador vino después. Tuvo relaciones sexuales con los cadáveres. Y en algunos casos bebió su líquido rojo. Decía que así se volvía tan bello como ellos. Y que al quitarles la vida, los estaba llevando directamente al cielo. Una de sus últimas víctimas fue Iván Medeiros de Abreu, de apenas 10 años. Él y su hermanito Altair habían sido convencidos por Marcelo de acompañarlo a hacer un ritual religioso a cambio de dinero. Los llevó a una playa desierta. Allí intentó besar a Iván, quien trató de escapar. Pero fue alcanzado, abusado y luego asfixiado frente a su hermano Altair. Marcelo se llevó a Altair con él. Pero por alguna razón le perdonó la vida. Dijo que le pareció agradable. Cuando se descuidó, Altair logró escapar. Gracias a su testimonio, la policía arrestó a Marcelo el 18 de diciembre de 1991. Lo que Marcelo dijo en los interrogatorios dejó a todos congelados. Aseguró que no era un asesino, sino un salvador. Creía que los niños que les quitaba la vida iban directamente al cielo y que beber su sangre lo acercaba a la divinidad. El 26 de abril de 1993, fue declarado mentalmente insano y recluido en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta hoy. El pequeño Altair, único sobreviviente, perdió la vida poco tiempo después de leucemia. Francisco, nació el 4 de octubre de 1964, en Caxias, Maranhão, Brasil. Era un hombre común a simple vista. Trabajaba como mecánico, también fue minero de oro, y nunca llamó demasiado la atención. Pero por dentro, algo en él estaba podrido desde el principio. Durante años vivió en São Luís, la capital de Maranhão, y también en los municipios cercanos de Paso do Lumiar y São José de Ribamar. Y en ese tiempo, niños comenzaron a desaparecer. Niños pobres, invisibles para el sistema. Nadie los buscaba. Nadie investigaba. Todo comenzó a salir a la luz en 2004, cuando un niño llamado Jonathan dos Santos desapareció. Antes de que se esfumara, le dijo a alguien que iba a encontrarse con el mecánico del barrio, Francisco. Francisco fue arrestado como sospechoso, y lo que ocurrió después dejó sin aliento incluso a los policías más duros. Confesó no solo ese crimen, sino el asesinato de otros 16 niños. Él mismo llevó a los investigadores hasta el lugar donde guardaba los restos, su casa. Allí encontraron huesos, extremidades, orejas, dedos, y algo peor, los genitales mutilados de varios menores. Porque Francisco no solo quitaba vidas, abusaba de sus víctimas, las emasculaba, y luego cortaba partes específicas del cuerpo como si coleccionara trofeos. Todas las víctimas eran niños varones, de familias pobres, y la mayoría de ellos ni siquiera habían sido registrados oficialmente como desaparecidos. Pero lo más escalofriante es que este infierno no se limitó solo a Maranhão. Durante años, se cometieron crímenes idénticos en la ciudad de Altamira, en el estado de Pará. Niños encontrados sin vida, sin sus partes, sin orejas, y con signos de abuso. Casualmente, Francisco había vivido más de 10 años en esa zona. Las autoridades siempre pensaron que los asesinatos de Altamira eran cosa de una secta satánica. Incluso metieron a inocentes a prisión. Pero ahora, con las pruebas genéticas, los restos y las confesiones, todo indicaba que el verdadero asesino había sido Francisco todo ese tiempo. Se estima que le quitó la vida al menos a 42 niños. Brasil fue duramente criticado por estos crímenes. Las víctimas eran niños pobres y el sistema los ignoró por años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias contra el Estado brasileño por negligencia criminal. Francisco das Chagas fue condenado a más de 100 años de prisión, y luego recibió varias sentencias más, acumulando más de 200 años. Los psiquiatras que lo evaluaron detectaron una falta total de remordimiento, una necesidad de dominar, y una visión fría y calculadora de la muerte. Francisco intentó justificarse. Dijo que los niños lo provocaban. Que era una fuerza que no podía controlar. Pero sus palabras no convencieron a nadie. Era claro que se trataba de un psicópata sexual, cruel, manipulador, y sumamente inteligente para esconder su podredumbre durante años. Mantenía una vida aparentemente normal mientras su casa se convertía en una morgue infantil. La historia de Francisco das Chagas no tuvo la atención mediática de otros asesinos.
Tal vez porque sus víctimas no eran hijos de políticos ni vivían en barrios ricos. Eran niños invisibles, olvidados, que cayeron en manos de un monstruo que el mundo prefirió no mirar. Y por eso, casos como este deben ser contados. Porque hay depredadores que se esconden detrás de una sonrisa. Y porque hay víctimas que, incluso en su muerte, merecen ser recordadas. El líder del grupo era Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, nacido en 1961. Hijo de inmigrantes portugueses, creció entre abusos y desequilibrios mentales. A los 17 años cometió su primer asesinato. Le quitó la vida a un joven llamado Luciano Severino. Pero fue absuelto por falta de pruebas. Más adelante, intentó quitarle la vida a su propia madre, robó 80.000 reales y compró una casa. Desde entonces, su mente comenzó a girar en torno a ideas de purificación y sacrificio. Su esposa, Isabel Cristina Pires, compartía su locura. Se conocieron en la iglesia mormona, y desde el día de su boda, cuando él sacó un cuchillo y amenazó a todos los invitados, quedó claro que algo no estaba bien. El tercer miembro del grupo era Bruna Cristina Oliveira da Silva, una joven que a los 16 años conoció a Negromonte en un gimnasio. Se enamoraron, y pese a que él ya estaba casado, lo convencieron de formar un triángulo amoroso. Pero lo peor estaba por venir. Negromonte fundó una secta a la que llamó el Cártel, cuya doctrina era clara. Había que purificar el mundo eliminando a mujeres indeseables. Según él, un ángel y un querubín le ordenaron quitarle la vida a 4 personas para representar a los elementos naturales: tierra, aire, fuego y agua. Pero no solo se trataba de quitar vidas. Según su doctrina, había que comerlas. El 26 de mayo de 2008, el trío atrajo a Jéssica Camila da Silva, una adolescente de 17 años, a su casa en Olinda. Ella estaba en situación de calle y tenía una hija de 1 año. La golpearon, la arrastraron al baño y le hirieron brutalmente la yugular. Usaron un torniquete para extraer todo su líquido rojo. Luego desecharon su cuerpo, lo cortaron en varias partes y guardaron la carne en la nevera. Al día siguiente, la asaron con sal y comino y la comieron. Pero lo más perturbador, le dieron de comer la carne de su madre a la bebé, que luego criaron como si fuera suya. Se mudaron de ciudad, con la niña. Pero la sed de líquido rojo no había acabado. En 2012, se instalaron en Garanhuns, y reanudaron los crímenes. Secuestraron a 2 mujeres más. Giselle y Helena da Silva y Alexandra Falcao. Les quitaron la vida con el mismo ritual. Pero esta vez, la carne no solo fue consumida por ellos. Con ella, hicieron empanadas y otros platillos que vendieron a sus vecinos en la calle. Algunos dijeron que sabían normales. Otros las describieron como muy saladas. Nadie imaginaba que estaban comiendo carne humana. El final llegó gracias a una pista mínima. Un recibo de tarjeta de crédito de una de las víctimas, que reveló compras hechas en Garanhuns. La policía revisó las cámaras de seguridad y los identificó. El 9 de abril de 2012, el trío fue arrestado. En la casa, la niña, ya de 5 años, le dijo a los agentes que su papá le había quitado la vida a las mujeres, y describió las escenas con detalle. Los cuerpos estaban enterrados en el patio. Habían sido separados por partes, y el rostro de Jessica estaba tan desfigurado que solo fue identificado por ADN. La comunidad reaccionó con furia. Al día siguiente, incendiaron la casa donde ocurrieron los crímenes. En noviembre de 2014, fueron condenados por el asesinato de Jessica. A Negromonte, le dieron 21 años de prisión y aislamiento. A Isabel y Bruna 19 años cada una. 4 años después, en 2018, fueron juzgados por los otros 2 asesinatos. Esta vez las penas fueron más duras. A Negromonte le dieron 71 años. A Bruna 71 años y 10 meses y a Isabel 68 años. Pero eso no fue todo. En 2019, un tribunal aumentó sus penas aún más. Negromonte fue diagnosticado con esquizofrenia y enviado a un hospital psiquiátrico, donde escribió un libro titulado Revelaciones de un esquizofrénico, afirmando que ahora es ovo-lacto vegetariano. Santiago, nació el 4 de febrero de 1988. Nunca conoció a su padre. Fue criado por su madre y sus abuelos en un hogar aparentemente tranquilo. Pero su mente ya estaba quebrada desde la infancia. Afirmó haber sido abusado
por un vecino, y víctima de bullying y decepciones amorosas. Eso, según él, fue el detonante de una ira incontrolable. De carácter reservado, nadie sospechaba de él. Ni su madre, con quien vivía, ni su novia, ni sus compañeros de trabajo. Parecía un joven común, pero por dentro, albergaba un odio letal. Su primer crimen lo cometió en 2011. Su víctima fue Diego Martín Méndez, un joven de 16 años. Después vinieron otros hombres, indigentes y también homosexuales, que fueron asesinados de distintas formas, heridos, asfixiados o ejecutados a tiros. Luego, empezó a atacar a trabajadoras sexuales. Pero fue en diciembre de 2013 cuando su método cambió para siempre. Comenzó a cazar solo mujeres jóvenes, la mayoría en motocicletas, quitándoles la vida sin razón aparente. Entre enero y agosto de 2014, le quitó la vida a 15 mujeres más. Algunas tenían 14 o 15 años. Las seleccionaba al azar en la calle, se acercaba en su moto negra, y sin bajarse siquiera les disparaba a sangre fría. Cada crimen era más rápido, más preciso, más inhumano. Las autoridades estaban desconcertadas. Tenían grabaciones de cámaras de seguridad, placas robadas, un sospechoso alto, atlético, con casco negro pero nada concluyente. El 2 de agosto de 2014, Tiago cometió un error. Tras quitarle la vida a Ana Lidia Gómez, de 14 años, su motocicleta fue captada por un radar de velocidad. Era una pista tenue, pero suficiente. Al revisar más de 50.000 multas, la policía comenzó a unir cabos sueltos. Ya en 2013, Tiago había sido denunciado por robar la matrícula de una moto en un supermercado. Esa denuncia, y las grabaciones de robos armados en loterías y tiendas, ayudaron a confirmar su identidad. El 14 de octubre de 2014, Tiago fue finalmente arrestado. En el interrogatorio, Tiago no mostró emociones. Se refería a sus víctimas con números. Víctima 1, víctima 2, víctima 39, confesó que había robado el arma homicida de su trabajo, una empresa de seguridad. En su casa encontraron pruebas clave. Un revólver, objetos robados, todo encajaba. 2 días después de ser detenido, intentó quitarse la vida hiriéndose las venas con un cristal. Pero sobrevivió. Poco después, redujo su número de víctimas a 29. Pero la policía aún investigaba 38 asesinatos. Fue evaluado por psiquiatras. Diagnóstico: psicópata, pero imputable. Sabía lo que hacía y lo hizo porque quería. En 2015 fue condenado por robos. En 2016, comenzó el desfile de juicios por asesinato, cada uno más impactante que el anterior. Recibió penas de 20, 22 y hasta 25 años por cada asesinato. Suma condenas que, juntas, podrían mantenerlo tras las rejas más de 300 años. Entre 1989 y 1992, al menos 19 niños desaparecieron en la región. Algunos aparecieron sin vida. Otros jamás fueron encontrados. Pero lo más perturbador no fue la cantidad, sino las condiciones en las que fueron hallados. Separados por partes, sin órganos sexuales, con señales de tortura, y en algunos casos, con el cuerpo abierto como si se tratara de un sacrificio ritual. Altamira dejó de ser un pueblo tranquilo. El miedo se apoderó de sus calles. Comenzaron a correr rumores de una supuesta secta satánica. Una hermandad secreta conformada por hombres poderosos, que ofrecían a los niños como parte de rituales para obtener poder espiritual, riqueza y longevidad. Y en medio de este caos aparece el nombre de Anisio, médico, espiritista practicante y con buena reputación en la ciudad. Pero todo cambió cuando un pastor evangélico declaró haber sido testigo de un encuentro diabólico en su casa. Según su testimonio, Anisio invocaba al dios de las tinieblas, participaba en sesiones secretas y formaba parte de una red que practicaba sacrificios humanos. El pastor cambió su versión varias veces. Primero dijo que lo vio, luego que no, después que quizás. Y sin embargo eso bastó. Anisio fue acusado del asesinato de 3 niños y del intento de homicidio de otros 2. No había pruebas físicas. No había huellas. No había ADN, pero el miedo, el sensacionalismo y la presión mediática fueron más fuertes que la lógica. El juicio fue un espectáculo. Basado únicamente en un testimonio inconsistente y sin pruebas materiales, el tribunal lo condenó a 77 años de prisión. Con los años, su caso se convirtió en un ejemplo de justicia fallida. Organismos de derechos humanos, abogados y expertos en criminalística lo han considerado una de las condenas más polémicas de Brasil. Algunos creen que Anisio fue un chivo expiatorio.
Otros, que formaba parte de algo más grande, una red de poderosos que jamás fue desenmascarada. Y mientras tanto, muchos de los crímenes de Altamira siguen sin resolverse. En una favela de Río de Janeiro, donde el miedo ya era parte del paisaje, ocurrió una de las mayores matanzas en la historia de Brasil. No fue obra del crimen organizado. No fue una guerra de pandillas. Fue la venganza brutal y despiadada de los que juraron proteger. 21 personas asesinadas a sangre fría. Hombres, mujeres, trabajadores. Todos inocentes. Masacrados por un escuadrón de la muerte compuesto por policías encapuchados. Todo comenzó un día antes. El 28 de agosto de 1993, en la Plaza Catoledo Rocha, 4 policías militares fueron emboscados y les quitaron la vida. Según los informes, fue una trampa tendida por el crimen organizado para eliminar al sargento Ailton y al informante Iván Custodio, ambos vinculados por un negocio de barcos pesqueros. Fue el pretexto perfecto. La furia se desató, y la respuesta fue brutal. La madrugada siguiente, alrededor de 36 hombres, en su mayoría policías militares, entraron a la favela Vigario Geral, armados hasta los dientes, encapuchados y sin placas de identificación. No buscaban justicia. Buscaban venganza. Entraron a casas, sacaron a la gente de sus camas, ejecutaron sin preguntar. 21 personas perdieron la vida esa noche. Ninguna estaba relacionada con el crimen organizado. Disparos a quemarropa. Cuerpos tirados en los pasillos. El barrio entero convertido en un campo de exterminio. 52 policías fueron acusados. Pero Brasil no estaba listo para enfrentar la verdad. En lugar de castigo, hubo absoluciones, falta de pruebas y corrupción judicial. Solo 6 fueron condenados. Y con el tiempo, la mayoría quedó en libertad gracias al habeas corpus. Apenas uno seguía cumpliendo condena en 2021, Sirley Alves Teixeira. Pero su historia terminó como comenzó todo, con muerte. El 9 de marzo de 2021, vecinos encontraron su cuerpo tirado en las escaleras de su casa. Al principio pensaron que fue un infarto, pero el personal médico confirmó: ejecución. Sirley estaba bajo prisión domiciliaria por la pandemia, salía a trabajar y a ver a su familia. Alguien decidió que ya había vivido demasiado. ¿Venganza? ¿Silencio? Nadie lo sabe. Varios acusados eran inocentes, como Sergio Cerqueira Borges, alias Borjao, quien grabó confesiones reales de los culpables. Sin embargo, el juez rechazó las grabaciones por considerarlas ilegales, ya que los implicados no sabían que estaban siendo grabados. Las pruebas existían, pero la justicia les dio la espalda. El 6 de mayo de 2021, la favela de Jacarecino, ubicada en la zona norte de Río de Janeiro, se convirtió en el escenario de una masacre que dejó al mundo entero en shock. Aquel día, 250 agentes de la Policía Civil, acompañados de helicópteros y vehículos blindados, iniciaron la llamada Operación Exceptis, supuestamente dirigida a detener a 21 sospechosos acusados de reclutar a menores para actividades criminales como asesinatos, secuestros y asaltos a trenes. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue una carnicería. El operativo dejó un saldo de 28 civiles sin vida y un policía abatido. Según la policía, todos los fallecidos eran delincuentes, pero pronto surgieron testimonios, imágenes y evidencias que contaban otra historia. Ejecuciones a sangre fría, cuerpos rematados en el suelo, heridos que les quitaron la vida frente a niños, y escenas de terror dentro de los hogares. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Isaac Pineiro, de 22 años. Recibió 2 disparos por la espalda, y aún con vida, envió un video a su primo pidiendo ayuda. Se entregó. Lo sacaron de su casa y lo ejecutaron. Otro, Jonás do Carmo, de 31 años, albañil. Salía a trabajar cuando fue alcanzado por un disparo en la pierna. Ya en el suelo, fue rematado. Su esposa denunció que la escena del crimen fue alterada. Cleiton da Silva, herido en la pierna, llamó a su esposa mientras se desmayaba. Poco después, recibió 3 disparos más. También perdió la vida. En total, 13 de las víctimas no tenían antecedentes penales, ni siquiera estaban siendo investigadas. Aún así, fueron clasificadas por el jefe de policía como delincuentes, homicidas y que eran parte del crimen organizado. No presentó pruebas. Solo palabras.
Incluso un pasajero del metro y un mototaxista inocente fueron heridos durante el caos. Y entre los muertos, un hombre fue apuñalado dentro de su casa, y otro fue ejecutado frente a una niña de 9 años. La policía se justificó diciendo que todo fue en defensa propia. Pero Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU exigieron una investigación internacional por las evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Durante la pandemia, el Tribunal Supremo había prohibido operativos en favelas, excepto en casos extremos. Aún así, esta operación se ejecutó violando esa restricción. Y aunque el informe inicial hablaba de menores reclutados por el crimen organizado, el reporte final no encontró ninguna prueba que respaldara esa versión. Las críticas fueron feroces. Desde la Defensoría Pública hasta el Foro Brasileño de Seguridad Pública, todos coincidían. No fue una operación, fue una masacre. Una acción de venganza tras la muerte del agente André de Mello, que le quitaron la vida al inicio del operativo, lo que explicaría la violencia extrema posterior. Solo 6 de los 21 sospechosos fueron detenidos o abatidos. El resto de las personas sin vida eran personas que simplemente vivían allí. A pesar de las denuncias, el entonces presidente Jair Bolsonaro defendió la operación, y su hijo incluso se burló de una de las víctimas con un meme. La Asamblea Legislativa de Mato Grosso otorgó una moción de aplauso a la policía por la masacre. Las investigaciones posteriores, lideradas por el Ministerio Público, encontraron violaciones graves a los derechos humanos, ejecuciones sumarias, escenas alteradas, y ausencia total de protocolos. Mientras tanto, las familias siguen esperando justicia.